Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Azucena Capulín y hoy estoy muy contenta de recibir a un gran narrador con una trayectoria enorme. Les voy a contar primero un poquito de él y después le damos la bienvenida. Él es cuentacuentos, originario de Monterrey, Nuevo León. Es director de un gran grupo que se llama Surcidores de Cuentos. Realiza con este grupo promoción de la lectura, narración oral y también trabaja la escritura. Entre otras cosas, él también es artista plástico, dramaturgo y arteterapista. Y como narrador y también conferencista y todo lo relacionado a la narración oral, ha viajado, yo diría que prácticamente por todo el mundo. Ya nos contará él a qué otros lugares ha ido, pero aquí en México ha estado en Zacatecas, Tabasco, en la Ciudad de México, en Jalapa, en San Luis Potosí, entre otros lugares. Por supuesto, en festivales nacionales e internacionales. Y en el extranjero ha andado por Estados Unidos, España, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y seguramente me faltan más países. Demos la bienvenida y le agradezco muchísimo a Ever Banda que esté hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ever. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Pues entonces... Pues sí, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, Ever, me gustaría que comenzáramos, que nos cuentes cómo llegaste a la narración oral, porque tengo entendido que tienes, por supuesto, una carrera tal vez separada de las artes escénicas. Creo que tienes por ahí otra carrera, ¿no? Que nos cuentes cómo llegaste a la narración oral, o la narración oral llegó a ti. ¿Cuándo descubriste esto? ¿Fue un descubrimiento agradable, a fuerzas? ¿Cómo fue? Sorprendente, primero que nada. Sorprendente porque, bueno, yo soy técnico radiólogo, carrera que nunca ejercí, vivo del cuento. En la época de joven tenía una novia que me dijo que tenía el carácter de los 1000 demonios y me dijo que me metiera a teatro. Pues le hice caso, me metí a teatro, la dejé a ella, luego ya me gradué de actor, director y todo. Lo que tengo que agradecerle fue eso, su consejo, ¿no? Y mi entrada a la narrativa fue accidental. En aquel entonces me llega a mí un mensaje que no era para mí, pero yo no leí que no era para mí, lo abrí. Y venía de Buga, Colombia. Lo mandaba J. Villaza. Y en aquel entonces yo ni idea de quién fuera J. Villaza, ni quién fuera Cúcuta, Colombia, ni siquiera que existiera un lugar así llamado, ¿no? Donde te ofrecía que por qué no enviabas una grabación con un cuento propio, con un cuento de autoría y con un cuento de leyenda. Y yo por jugar dije, bueno, pues ¿por qué no? Tenía el tiempo, me quise divertir, grabé en un cassette, imagínate tú la era en un cassette y lo envié jugando. Realmente no tenía la intención, no conocía el mundo de la narrativa, pero pues me llamó la atención y siendo actor pues pude leer y narrar, pero a mi modo, ¿no? A mi forma. Y lo mando. ¿Cuál sería la respuesta? Que me mandan la invitación, que sí, que era aceptado y que me esperaban en Buga, Colombia. Fue toda una odisea porque jamás en mi vida había ido a Colombia, y mucho menos a un lugar llamado Buga, ¿no? Las indicaciones eran, en aquel entonces, para mí fue muy impresionante porque en aquel entonces todo estaba militarizado en Colombia. Entonces, al llegar al aeropuerto, pues yo lo que encontré fueron soldados armados. Soldados que me recibieron en inmigración y que me dice un soldado, dice, ¿a qué viene a mi país? La típica pregunta que te hacen, ¿no? Y yo le digo, a contar cuentos.
Y él me dice, eres cuentacuentista. Y me molestó tanto, me salió lo Sánchez, mi apellido es Banda Sánchez, y me salió los Sánchez, o sea que mi mamá era de carácter de soldado, y le contesto, sí, y me dice, cuéntame entonces un cuentito. Y yo groseramente o enojadamente le digo, ¿y qué quieres que te cuente? Del comandante Marcos que mata soldados en México. Y luego pensé, dije, qué bruto, me van a devolver con maleta y todo. El hombre se rió y me dice, pase. La regla era, o la indicación de J. Villasa era que yo no hablara mucho, que solo mostrara el papelito con los datos y que no hablara mucho. Cuando me subo al taxi, le digo, lléveme a este lugar, que me tenía que llevar del aeropuerto a una central de autobuses muy curiosa y muy folclórica, donde había un montón de guaguas, que es donde encuentro yo la palabra para mí nueva, de guagua, que era un camioncito típico colombiano. ¿Sí? Estamos hablando que primero llegué a Medellín y luego tenía que llegar ahí a Buga. Y Buga, pues está dentro de la selva. Cuando tomo el taxi me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? No. Llego a lo del autobús, pido mi boleto y lo primero que me dice el vendedor de boletos, usted no es de aquí, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, ¿qué rollo? Y ya me explica, me dice, mire, la guagua va a entrar a la selva, ya es tarde, se va a hacer de noche. Si la guagua se detiene, usted no habla. Porque pueden ser paramilitares o puede ser la guerrilla. Mi hija de Medellín a Buga iba con el alma en un hilo, sentado entre dos señoras gorditas, apachurrado con un montón de gallinas y cosas que andaban por ahí del camión. Y cada vez que se paraba la guagua, yo no respiraba. Primero se subió una gente, gracias a Dios no pasó absolutamente nada de lo que me habían dicho. Y cuando va la tercera vez, la tercera parada, la señora me dice, relájese, usted no es de aquí, ¿verdad? Y yo dije, pucha, o sea, lo que la encomienda de que no se dieran cuenta que no era de ahí, falló. Y llego a un pueblito muy hermoso que es Buga, que para mí se me hizo lo que es el tamaño de nuestra Macroplaza acá en Monterrey, y que terminaba en una iglesia. Haz de cuenta un caminar y termina en una iglesia y el hotel estaba a un lado de la iglesia. Y yo siendo ateo, gracias a Dios, pues me tenía que chutar todas las mañanas la misa de gallo, por decírtelo así. Y bueno, pues esas fueron las primeras anécdotas para luego amanecer recibiendo la bienvenida de todos y el primer ataque de mis compatriotas, ¿sí? Donde no digo nombres porque son muy conocidos y creo que lo pueden tomar a mal, pero fueron los primeros que me maltrataron y dije, bueno, porque me decían en Monterrey no conocemos más que a fulanita de tal. Y bueno, pues entérense que ahora hay otro y soy yo. Total, fue divertido que ahora somos buenísimos amigos todos, pero ese tipo de experiencias se la debo a la narrativa. ¿Por qué lo platico de esta manera? Porque la verdad, cuando uno entra en esto, no sabes a lo que te estás metiendo. Sin embargo, sí logré ver y rescatar a qué me estaba metiendo. Porque encontré gente maravillosa, como gente odiosa, como gente buena onda, que siguen siendo mis amigos, como otra que ya olvidé. Y hubo de todo, hasta robo, me robaron mi cámara del cuarto de hotel. Ese tipo de experiencias no te las esperas, ni nadie te las platica. Pero aparte también encontré grandes maestros de la palabra. Comprendí y entendí a qué me estaba metiendo. Comprendí y entendí que había gente que se maneja desde la literatura, gente que se maneja de lo popular, y empiezas a enterarte entonces a qué te habías metido. Demasiado tarde para decir ya me voy para mi casa, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, ¿qué dije? Agarré mis cuentitos y una de las grandes novedades que se les hicieron para ellos es que yo narraba para niños. Al igual que Laura de Hipólito, que ahí fue donde la conocí, nos hicimos grandes amigos de primera, nos caímos mal. Ella me decía, ay, mexicanito aburrido, porque yo no era fiestero, y yo le decía argentina desgraciada loca.
porque estaba muy loca, hablaba demasiado. Y mira que vinimos a quedar ahora de hermanos, tenemos toda la vida desde ahí que no nos separamos, he ido a Argentina, etcétera, etcétera, pero esa es otra historia. Entonces a lo que me refiero es que cuando uno entra en el mundo de la narrativa, la verdad, yo desconocía y tengo que aceptarlo, en qué me estaba metiendo. En un mundo maravilloso, en donde tenías que aprender. Y una de las cosas que yo entendí ahí, que tenía que aprender. Y le aprendí, más no copiar. Comprendí los diferentes estilos, comprendí las diferentes formas, supe quién era Garzón, porque yo la verdad ni idea quién era Garzón. Y ese tipo de cosas que de pronto también te dan carácter y que cuando te subes a escena, ¿qué aplicas? Tu conocimiento propio, tus propios miedos, los vences y empiezas a hablar. Claro, yo no dudo, y lo digo siempre cuando doy talleres, tú tienes que tener carisma. Tu carisma te ayuda. Tu manera de ser en el escenario es el que aplica para tus primeros cuentos. Y esa fue como mi iniciación, muy cara, porque sí fue bastante duro, tanto con cosas positivas como con cosas negativas, conocer y estar en otro país, que se rían de tu acento porque les parece gracioso, al igual que a mí me parecía gracioso el suyo, conocer gente de Perú, conocer gente de Bolivia, de Argentina, de España, y cosa que sucede que yo parto de ahí al mundo. Desde ese primer festival tuve las invitaciones para todos los países mencionados, gracias a que la química y mi trabajo me lo hizo ganarlo, ¿no? Pero yo me lanzo de Buga, voy directamente a España. O sea, yo de ahí me empiezo el recorrido para España, estuve en Francia, en Italia, en Portugal, o sea, me abrió otro mundo. Cosa que el teatro ya me lo había hecho, cosa que las artes plásticas también ya me lo habían dado la oportunidad, pero no de esta manera. Ir a narrar cuentos a otros países y de otras lenguas ha sido una experiencia muy formidable. De Europa me mandan a Estados Unidos y me quedo trabajando en Estados Unidos en varias regiones, desde el norte hasta el sur de Estados Unidos, principalmente en todo lo que es área de Texas. Y yo jamás me había presentado en México, jamás, hija. Okay. O sea, todo mi inicio fue fuera, a mí no era conocido yo aquí. Yo sabía de Beatriz Falero, la maestra, que mis respetos y saludos, conocía de uno que otro, Marconio, pues los más fuertes, ¿no? Que tampoco tenía idea quiénes eran ni cómo eran. A mí la maestra Beatriz la vine a conocer yo en Córdoba, Argentina. O sea, yo no los conocí ni siquiera en México. Yo vine a dar a México gracias a Florina Piña, y luego ya te digo, es otras historias que fuimos dando, ¿no? Con Scarlett Quiroz, que fueron las primeritas con las cuales yo hice contacto en México DF. Porque después de que regresó a Estados Unidos, en el 2007 regresó a Monterrey, yo me quedé viviendo un tiempo en las regiones, allá en Europa estuve un poco, y luego acá en Estados Unidos también. Y regresó a México se hizo aquí en Monterrey lo del el Fórum de las Culturas, y me otorgan a mí, por trayectoria, el espacio del Rincón de la Palabra, que yo lo bauticé, y el Rincón de la Palabra, el área del Fórum de las Culturas, donde venían los narradores, y tuve la oportunidad de tener ante mis manos datos de todo el mundo de narración. Entonces trajimos gente de Filipinas, trajimos gente de Rusia, y digo trajimos porque yo era el medio por el cual contactar a los narradores, y trajimos de todas partes del mundo, ¿no? De hecho, tuve una reclamación local y nacional que por qué a los mexicanos no. Pero sí traje a mexicanos, traje en aquel entonces a Scarlett Quiroz, a esta maestra que acaba de fallecer antes que Rafa, esta maestra Marilu Carrasco. Estuvo acá también este otro hombre que también ya murió, que no era mexicano. Ay, los nombres. Mendelewis. Sí, fue más formidable traerlos. Trajimos a Florina, trajimos así varios de acá del Distrito Federal, ¿no? Y otro que otro de Querétaro y así. Pero te digo, esa ha sido mi trayectoria en cuanto a primero estar como narrador,
que claro, cada vez que ibas ya a otro festival, como que ya vas aprendiendo, pero te das cuenta también que son otras las costumbres. En Europa son más relajados, en cierta forma, los festivales tienen otro organigrama, acá los mexicanos somos revoltosos por naturaleza, entonces siempre andamos a las carreras y que te faltó y que te trajo, pero el ingenio mexicano te permite hacer cualquier festival, con recursos y sin recursos. Entonces, pero todo se va aprendiendo, hija, a tal grado que yo tuve la oportunidad de formar hace 21 años pues a mi agrupación, los Surcidores de Cuentos, y pues hemos ido en el viaje mutuo de ir cambiando. La fórmula mía es que somos 2 de base y el resto es flotante. Por ejemplo, me pregunta mucho la gente, ¿te dura tanto tiempo la gente? Le digo, mira, la mayoría de los jóvenes tienen una resistencia de 6 años. O 5 máximo. Ya después se van a otros proyectos, ya después van a otra cosa. Perdona, mija, ya ni me callé, ya ni te dejé hacer preguntas. No, tú síguele. Bueno, justo te iba a preguntar de Surcidores, pero sí quiero hacer como el comentario de, fue una iniciación abrupta y sacudida, sí, pero de esa sacudida te lanzó, así, te salpicó por el mundo, ¿no? Lo que pasa es que pican el orgullo, porque dices tú, yo con los mexicanos, y digo, son muy conocidos, y sí los conoces, y por eso no los digo, compañeros, pero ahora nos queremos mucho. Situaciones que se dan y que de un momento dado, tanto ellos como yo lo tomamos agresivos, porque aparte pues somos gallos y yo soy Piscis, mi amor. Entonces a mí me picas el orgullo y dices, dale, canijo, ahora sí, agárrese. Ahí les voy. Sí, porque a final de cuentas entiendes que todo esto es competitivo. Sí. Más en los inicios, porque era muy difícil que subieras al rango de maestro. A estar ya en un festival internacional. En un principio pude yo haberme sentido agredido, pero luego me sentí agradecido porque ahí aprendí. O sea, aprendí que hay rangos, aprendí que hay maestros. Entonces tú no puedes llegar y decir, soy cuentista o soy cuentero, así como así. O sea, te tienes que ubicar. Yo lo digo y lo platico tal cual como fue porque no me da pena, porque gracias a eso soy lo que soy ahora, ¿no? Pude aprender. Y una de las cosas que en lugar de agüitarme o sentirme agredido y pelearme y todo, demostré en escena lo que sabía hacer. A tal grado que luego terminamos siendo amigos. Entonces, es normal que cuando uno llegue, porque de hecho hubo una expresión que me dijeron en aquel entonces que me dolió mucho. Dices, ay, otro teatrerito que viene a la narración. Hijas de su madre, me salteó el gallo y dije, ay, hijos, ahora van a ver. Y entonces, pues yo tuve la capacidad, y le agradezco mucho, que luego ya reconociendo la historia propia mía, hija, yo ya estaba destinado para narrar. Porque mi abuela era la que me contaba. A mí me encantaría platicarte ahorita sobre mis raíces familiares, por dónde me viene la cuentería. Porque a final de cuentas, esto lo heredamos. Aquellos que tuvimos la gracia de tener abuelos cuentacuentos, sí, fue formidable, ¿no? Yo sé que tienes justo una historia con tu abuela y que también la usas como parte de tu presentación, ¿es cierto, no? Sí, mira. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no sé, ¿qué tal si entre contadas nos cuentas esta historia o parte de esta historia con tu abuela, que también es creo que justo lo que acabas de decir, un acercamiento que muchos tienen la fortuna, yo no tuve una abuela que me contara, pero pues tú sí, y aprovechemos. Pero fíjate que más que contadas, a veces la gente me dice lo mismo, yo no tuve, yo creo que sí, que no hubiera sido un cuento tal cual, a lo mejor, pero sí los abuelos siempre nos dieron refranes, pensamiento, modos de ser, modos de hablar. Por ejemplo, para mí fue muy impresionante. Esta historia comienza como homenaje a mi abuela. De hecho, Surcidores de Cuentos nos llamamos así por mi abuela, porque mi abuela cuando contaba sus historias se sentaba en su mecedora, tenía su cestito de surcir calcetines y rodillas de pantalón, y de ahí que a mí me vino el nombre. Nos pusimos gracias a ella el nombre.
Yo le puse surcidores de cuentos porque ella surcía calcetines y rodillas de pantalón cuando nos contaba. Y nos llamamos como los objetos que están dentro del cestito. Yo soy dedal, Humberto es botón, hay una hilaza, una tijera, un hilo, un carrete, todos los personajes que solo una vez en homenaje a los décimo homenaje, estuvieron todos los personajes en escena, 17. Y bueno, pero te digo, ese fue ya como el homenaje a la memoria de mi abuela. Para contar la memoria de mi abuela, yo tengo que contarles que fue un niño sin papá. 3 meses antes de que yo naciera, muere mi padre. Mi madre de pronto se vuelve mamá y papá. Y rodeada de tantos niños, mis hermanos y yo, pues mamá tuvo que tomar la decisión de mandarme a Veracruz. Con la abuela, la mamá de mi papá, que era de origen afro-cubano veracruzano. Era negrita, chaparrita, hagan de cuenta la mamá Baker de los hot cakes, con su pañuelito rojo con bolitas blancas, idéntica. Y me mandan con ella, porque pudieron haberme dejado en la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, pero mi abuela era de origen judío hebreo, y yo era demasiado negro para sus gustos. Entonces, toman la decisión que a mí me llevan a Veracruz. Nunca me lo dicen. Yo iba encantado a las casas de la abuela de Veracruz, porque imagínate, siendo un niño en una ciudad de piedra y hierro, ir a Veracruz era la maravilla. Vegetación, animales nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos, estuvimos un fin de semana y mi mamá me dice, nos vemos, bye, te quedas. Sin otra explicación. Yo dije, ¿por cuánto tiempo? No, te quedas. Mi hermano se despiden, mi hermano me dice adiós, adoptado. Mi hermano me dice, bye, te amo. Y la otra me dice, te quiero, mugroso. Fueron las últimas frases que escuché de niño. Lloro 2 días, al tercero lo olvidé, porque mi abuela era mágica. Mi abuela tenía la magia de la palabra. Y mi abuela me enseñaba cosas como de la piedra, del árbol, de las hojas, de las frutas. Y yo entendía. Yo, dentro de mi racionamiento de niño, comprendía lo que me decía. Me contaba historias para darme valor. Y convivía con ella. Un día que estaba yo sentado en la mesa y en el comedor, y ella en la cocina preparando la comida, me dicen, para que entretengas la muela, y me da una banana. Yo voy a comer mi banana, se mete un animal enorme para mí, horrible, flaco, con una cara horrible, con una cola larga, que después supe que era un mono araña, y me quita mi banana. Pues yo grité inmediatamente, ¡abuela! Y ya vino la abuela y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le digo, mira, un animal me quitó mi banana, mi plátano. Y dice, ¿y luego? ¿También es de él? Y digo, ay, sí, ahora resulta que va a ser mi primo. Y me dice, no, no es tu primo, pero él está aquí porque aquí vive también. Dice, ¿no te has dado cuenta? Las ventanas y puertas de mi casa están abiertas para todo ser vivo. Y ahí me dio una lección de respeto a los seres vivos. Luego me dice, véngase, mijo, vamos a caminar. Y pues yo daba pasitos con los pasos largos que daba ella, ¿no? Y me lleva hasta la orilla del río. Su casa tenía la fortuna de estar atrás de él, una ramificación del Papaloapan. Y me lleva hasta la orilla y me pregunta, dice, ¿de dónde crees que viene esta agua, mijo? Y le digo yo, pues no sé. Me dice, viene de la montaña sagrada. ¿Para dónde va esta agua? No sé, le digo. Dice, para el océano, para el mundo. Dice, ahora bien, tome esta margarita y póngasela aquí y deshójela. No sé si tú alguna vez jugaste al me quiere, no me quiere. Pues ahí estaba yo, me quiere, ¿no? Que dice, no, no juegue, hágalo en serio. Pongo los pétalos en su mano, acérquese a la orilla, con mucho cuidado de no caerse. De todos modos, ella me agarró la mano y me dijo, ahora sí, sople bien fuerte, para que los pétalos se vayan al agua. Pero antes de que lo haga, le digo, este pétalo es su vida, este otro pétalo
son sus sueños. Este pétalo son sus fantasías. Este otro es su espíritu. Y esta es su alma. Ahora sí, sopla. Y yo lo hice sin saber ni entender absolutamente nada, porque pues no lo entendía, pero era mi abuela y me lo decía y yo lo hacía. Cuando me estoy bajando por primera vez en Europa, porque ahí fue donde lo pensó, no en Buga, sino cuando yo me toca ir a Europa, comprendo de la misión y de la visión que tenía mi abuela para conmigo. Porque di gracias a Dios y a ella, de que gracias a sus consejos y a sus cuentos, ahora yo estaba bajándome en Europa por primera vez para contar historias de mi abuela. Ay, qué hermoso, o sea, ahí está, te lanzó al mundo. Ella fue la que Exacto. te lanzó al mundo, ¿no? O sea, no, Sí, bueno, pero no lo reflexionas hasta que ya estás grande. claro, Porque te sí, juro, yo vivía las cosas tal cual, pero para mí era natural. Pero de ahí yo aprendí a ser un niño ya no tan miedoso, porque yo era un niño miedoso, pues sin papá, imagínate, siempre vivíamos de un lado para otro y batallando y todo. Siempre había cosas prestadas, no propias. Siempre era estar de arrimados en una casa que no era la tuya. Y digo arrimados porque, pues como dice el dicho, ¿no? El muerto y el arrimado apestan el rato, ¿no? Y había situaciones así muy fuertes, cosas que yo no entendía de niño. Sin embargo, ya de grande, pues vas visualizando y vas dándote cuenta que todas esas son historias que se tienen que contar. Porque dentro del público nunca falta alguien que diga, a mí me pasó lo mismo. Yo tuve una abuela así, o yo viví esto, o yo viví esto de otra manera. Pero entonces te das cuenta que nuestras historias se unen, se enlazan en algún momento. Tal vez no de la misma manera, pero en algún punto las historias de tu vida, que es lo que yo cuento o decido contar, yo cuento mucho sobre mis abuelos. ¿Por qué? Porque fue mi vida. De ahí, de Veracruz, me mandan a México capital y después del terremoto me regresan a Monterrey. Entonces, pero para mí vivir en el DF, ¿sí? creo también que ahorita lo que decías, ¿no? Se van entrelazando con los demás, y creo que también esto de contar cuentos es abrir posibilidades, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos niños, niñas hay que no tienen padre, ¿no? Porque se murió, porque los abandonaron, porque nunca los conocieron, por la razón que sea, ¿no? ¿Cuántos? Claro. Tal vez no son tantos, pero muchos, o sea, sí hay creo que una gran cantidad de niños que han sido dejados, abandonados o abrigados por las abuelas, ¿no? Claro. Pero no todos tienen la misma historia, y yo creo también que no es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te pasa. Exactamente. O sea, porque hay muchos y no todos tienen la historia como tú la tienes. Habrá algunos que sí tuvieron una fortuna o supieron visualizar, o a punta de trancazos pues se impulsaron para, Claro. y otros que se enganchan o que ocupan eso como un sofá, ¿no? Es que me abandonaron, es que no me quisieron, es que Claro. no sé qué. Bueno, yo te voy a contestar esto porque me sucedió con una de mis sobrinas. Mi sobrina me dice, pero no todo pudo haber sido tan lindo. Y le digo, exacto, pero quien es narrador y aparte tiene la capacidad de reinventar, tienes que meterle dulzura, tienes que agregarle esa porción mágica del cuento para que esto no duela tanto. Porque ya dolió, ya te punzó la vida, pero tienes que seguir. Yo siempre se los digo a todos. De hecho, hubo una alumna que me dice, ay, maestro, con su historia de vida, yo ya me hubiera dado un balazo. Sí. Digo, qué poca. Digo, la vida no se termina por el hecho de que te duela. Al contrario, todo lo que nos duele nos fortalece. Un abandono, una separación, una quemadura. Yo tengo mi pierna quemada de la rodilla hasta el pie, porque a los 20 años me explotó un tanque de gasolina y tuve que vivirla y para contarla.
y lo cuentas desde otro ángulo porque puedes quedarte en lo oscuro. Yo considero que las historias, el narrar, el contar, viene de vida y vienes destinado a hacerlo también o aprender a hacerlo. Tú debes de escoger, si eres un narrador clásico de escuela, como la garzoniana, donde tienes que seguir ciertas reglas, pues perfecto, bendecido el que lo tomó, el que lo quiso hacer así. Pero si también tienes la oportunidad de innovar, de cambiar, de dar un estilo propio y no parecerte a ninguno de lo que está en el mercado, cuando uno comprende eso, que no tienes que ser el alumno del maestro, sino que tienes que ser tú mismo. Yo cuando me presento en el DF con la maestra Vivian, hubo una persona del público que me dice, ¿no te da vergüenza contar tus historias? Le digo, vergüenza es que las vivas y no las compartas. Eso es vergonzoso, porque muchas veces queremos ocultar el sol con un dedo, cuando la verdad está hecha y está dicha. Y las mejores historias son las propias. Claro, a veces no son tuyas, te las apropias también. Hay cuentos que te llaman. Tú no buscas el cuento te llama a ti. Yo soy del creer eso. Todos podemos narrar, todos, con escuela, sin escuela. Yo disfruto más una plática de rancho, entre dos campesinos platicando, cómo te narran, cómo te platican lo sucedido, y tienen esa pasión natural del ser humano. Porque mucho antes de ser narrador, mucho antes de ser artista, eres un ser humano, con sentimientos y que sabes perfectamente dónde poderle llegar a los otros. Eso es lo que te da la experiencia de la práctica. Ser un buen narrador es entender el mundo y que el mundo te entienda a ti. Ay, me encanta esto que nos estás contando, porque sí creo que, y como bien lo dices, y creo que al final de cuentas, todos también decidimos cómo contarnos la vida, ¿no? Claro. Creo que todos los narradores, yo lo escuché y coincido con ella en eso. Marcela Romero dice que todos los narradores nos contamos en las historias, ¿no? Porque como bien Claro. dices, aunque no sean mi propia historia, me la apropio porque hay algo con lo que me siento identificada, ¿no? Entonces, de Mira, alguna forma... yo les sacaba escozor. Sí, de alguna Yo forma... les sacaba escozor a los argentinos. Sí, Perdóname. contamos, ¿no? De alguna forma nos contamos. Pero también creo que es bien importante cómo nos contamos la vida. Como bien lo decías Claro. tú, pueden suceder cosas en mi vida trágicas o no agradables, pero yo decido si aprendo de ellas y no que las disfrace, sino que le meta estas cosas mágicas del cuento. Claro, para lo es que endulzar el cuento. dar otras posibilidades, ver que el otro, oye, yo también estuve ahí, pero en lugar de seguirme hundiendo, tengo la posibilidad de salir, que no es así como de, ya salí, ¿dónde están las flores, no? Salir cada quien a su modo y enfrentar las situaciones y lograr lo que siempre he querido lograr, ¿no? Claro, mira, a mí me cuesta mucho trabajo narrar en tercera persona. Okay. Yo siempre narro en primera persona, a menos de que el cuento no te lo permita, porque hay cuentos que no se pueden hacer en primera persona. Sin embargo, ¿qué implica hacerlo en primera persona? Es apropiarte de la historia con respeto al autor, respetando lo que haga el autor, pero a veces sí caes en modificaciones que son necesarias por lenguaje, por modismos. Son cosas que de pronto... Yo, por ejemplo, vi un narrador en Argentina, el cual dice, con el permiso de ustedes voy a narrar desde el yo mujer. Yo dije, ok, cada quien. Pero no se le cree porque las palabras no son de hombres, son de mujer. Y en ese sentido cuesta trabajo modificar. Es como las canciones. O sea, digo, cada quien tiene su estilo, su forma, pero sí hay cosas en las cuales digo, hay que ser aventados y arriesgados, pero también hay que ser conscientes. Y responsables, ¿no? Y sí, responsables. No. Sí, porque acuérdate que la palabra dicha ya no tiene retorno. Podrá tener eco,
en lo que produzca tu historia, pero ya no puedes deshacer lo que ya dijiste. Exacto. Y le va a llegar al público de maneras increíblemente, hija. Hubo una ocasión que estando en Córdoba, Argentina, en la Feria del Libro, con Rubén López y la maestra Ale, en cual yo narro una historia es un espectáculo que yo armé que se llama Taxi Libre. Y Taxi Libre son historias de taxistas, que yo lo inicié en Argentina cuando iba del aeropuerto a Capital. El taxista me empieza a hacer plática y le digo que iba a Argentina a contar cuentos y bla, bla, bla. Y me dice, pues yo le tengo un montón de historias. Y me empezó a contar historias y lo grabé y le pedí permiso a poderlas estructurar. E hice el espectáculo. Entonces, haz de cuenta que el espectáculo empieza cuando yo entro al escenario preguntando por Juanito Pérez, por decirte algo. Y él me dice, no, ¿quién no está? Le digo, es que tengo un taxi afuera esperándolo. Me dijo que entraba a conseguir feria y no ha salido. Y la gente te dice, no, pues ya te jodió, no, pues ya se fue, no, pues ya a lo mejor anda por allá, no, pues a lo mejor. Te siguen el juego sin entender que tú no eres el narrador, porque no te han visto. Entonces, cuando subo le digo viene un hombre y me dice, por favor, haga favor de salirse, que es un compañero mío. Le digo, no, es que yo vengo a cobrar, porque pues es que no me puedo ligar más aquí, ¿qué es? Me dice, no, aquí vamos a contar historia. Y le digo, no, pues si me lo permite, y agarro el micrófono, ¿no? Y ahí el público se da cuenta que yo era el narrador. Empiezo a contar la historia. Y entonces hay una historia de un abandono, de una pareja que se separan. Pues para no hacerte el cuento tan largo, al final termina la función, viene una señora, chaparrita, chiquita, así, con un hombre altote, y lo viene jaloneando y me dice, gracias a usted, yo no voy a abandonar a este desgraciado, porque yo no le voy a hacer a usted, yo no voy a hacer a él lo que a su mujer le hizo a usted. Yo por dentro estaba atacada de la risa, mija, yo no tengo ni mujer, para empezar. Entonces, ¿cómo la gente en su momento requiere de una historia o retoma la historia que estabas contando porque se identifica de tal manera que le está llegando a su vida? Entonces yo al final la dejé creyendo que sí, y ella se fue abrazando al hombre porque no lo iba a abandonar, porque le engañó. Y es el arte de que cuando contamos, los demás piensen que lo que contamos es real, ¿no? O sea, que ahí luego te dicen, bueno, entonces todo es engaño. No. Es la magia de la palabra. Sí, exactamente, ¿no? Que es verdad. No sé, a mí me enseñaban, ¿no? En teatro es verdad, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, que lo que estamos narrando, que lo que estamos diciendo es verdadero, ¿no? Entonces... Claro. Y sentido. Ajá. Puedes hablar verdades desde una manera plana que ni se te cree. Exacto. Como puedes narrar verdades inventadas también. Y te las creen. Y te las creen. Bien, sí. Como decía mi abuela, mentiras bien dichas. Sí. Ay, esto está sensacional. ¿Qué tal si entre contadas nos cuentas uno de esos cuentos del taxi? O bueno, si quieres algún otro. No sé qué tipo de público estamos. Yo ahorita también iba a preguntar eso, hija. ¿Para qué público vamos? Porque si hay bueno, niños. Esto va a las redes, ¿no? En Facebook y en YouTube, que por cierto les decimos y aprovechamos para que nos sigan ahí en YouTube. Entonces, podemos hacer la aclaración. Sí, ¿Es para niños? Si no es para niños, adelante. Pero sí, también, por supuesto, que... No, me refiero para saber qué contar, hija, porque hay ciertas cosas que hay que saber dónde y cuándo. Sí, Yo encantado de contar para adultos, pero me encantaría mejor algo familiar. Adelante, sí. Bien. Hubo una etapa de mi vida en la cual Monterrey nos estaban cortando todos los árboles, sin ninguna razón. Hubo una alcaldía, un gobierno que de pronto decidió que porque iban a poner no sé qué cosa, fuera los árboles. Entonces, yo creé un espectáculo que lo llamamos Basta. Y conseguí mitos y leyendas de todo el mundo sobre los árboles. Y es lo que voy a compartir el día de hoy, una de esas historias. Desde Noruega. Se contaba que era un leñador muy dedicado a su familia. Pero él y su
esposa no pudieron por alguna razón tener hijos. La mujer añoraba mucho el poder tener una criatura y él se preocupaba porque la felicidad de ella hubiera sido plena si lo hubiese logrado. Sin embargo, en una ocasión, resulta que él sale a cortar leña y estaba en el bosque. Les decía que este leñador tenía todo el amor para su esposa, pero la infelicidad de no tener un hijo era tan grande que lo deseaba también. Una ocasión tomó su hacha y salió a cortar leña. Se internó en un bosque. Claro, era el mismo bosque de siempre. Pero en esta ocasión vio un árbol muy extraño que él no había detectado. Pasó de largo y fue a donde él siempre cortaba leña. Y al estar cortando escuchó un pequeño llanto. Y eso le llamó la atención. Se quedó escuchando y se dio cuenta que el llanto venía de adentro del tronco de este árbol. El árbol no era un árbol común, estaba como en una especie de torcedura formando una cuna. Y adentro en un hueco había una bebé. Él inmediatamente la tomó para que la niña se calmara. Y la niña se calmó en sus brazos como si lo conociera de toda la vida. Miró para un lado, para otro, buscó a ver si estaban los padres de esta criatura y no, nunca llegaron. Entonces él pensó que él no podía dejarla ahí, que tenía que llevarla con él. Cuando llegó a casa, la esposa lo recibió y vio que traía esa criatura distinta. Y digo distinta porque las venas de su cuerpo se veían como pequeñas raíces de un gran árbol. A ella no le importó, a ella le maravilló su rostro, era un rostro encantador. Y entonces ella le dijo, ¿y esto? Y él contestó, nos la regala el bosque. A partir de ahí la niña se quedó con él, se fue creciendo y hermosa, cada día más hermosa, con una cabellera larga en un tono verdoso, con unos ojos verdes hermosos. Y siendo así, pues tenía que ser conocida en el pueblo. Y en alguna ocasión fueron ya de joven, ella acompañando a sus nuevos padres a la ciudad. Claro, todos los jóvenes se enamoraron de ella y todo el mundo quería participar o estar cerca de ella para saludarla, tocarla y saber que ella contaba historias. Historias del bosque, historias del viento, historias del río. Y encantaba con su voz. Un día llega un joven llamado Hans, que venía dispuesto a pedir la mano de la muchacha. Y el hombre comprendió que siendo el padre, pues tenía que ver también por el futuro de su hija. Y que sí, era necesario que formara una familia. La chica parecía no importarle, porque una cosa que sucedía, que en las noches de luna llena llegaba a los oídos de la joven un canto que la hacía irse al bosque. El padre se enteró y entonces empezó a cuidarla para que no se fuera, porque sabía también dentro de su corazón que en algún momento el bosque iba a reclamarla y él no quería perderla. Cuando Hans vino ofreciendo una casa nueva para ella. ¿Cuál vendría siendo lo curioso? Que cuando fueron a ver la cabaña, Hans iba emocionado tomándole la mano a la chica y la chica solo se reía y disfrutaba del momento, como si no le importase nada más, porque aparte iban al bosque, a donde le gustaba estar a ella. La mamá y el papá acompañaron y estuvieron viendo la cabaña, pero el hombre se dio cuenta que la leña de esa cabaña era de ese árbol especial donde él había encontrado a la niña. Y en una pared vio un hueco en uno de los troncos. Y de ahí salía un cántico casi élfico que le llamaba. Y se asomó. Lo que vio del otro lado le pareció maravilloso, pero de alguna manera cubrió el hueco para que no saliera el sonido y no lo escuchara su hija.
pero entretenidos viendo la casa y la parte de afuera, no se dieron cuenta que la chica escuchó el canto. La chica acudió a la mujer y en algún momento desapareció. La empezaron a buscar por todos lados, dentro, fuera, cerca, lejos, días, noches, semanas, meses. Pero el padre sabía dónde estaba. Y el padre llegaba hasta donde estaba el agujero y dejaba comida, y dejaba algo de beber, para que así, si algún día su hija decidía regresar, encontrara algo con que alimentarse y supiera que aquí en la tierra sus padres la amaban para siempre. ¡Bravo! ¡Qué hermoso cuento! ¿De dónde dijiste que es? ¿De Noruega. Qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y el impacto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos encontrar este uso del cuento para, ahorita lo que nos estabas comentando, el que estaban talando? Entonces, Sí. Mira, yo considero que cuando uno es creativo, uno tiene que tener la capacidad de reconocer el material necesario. Yo encontré 15 leyendas, distintos países, de árboles, donde haces entender al que te escucha la importancia de que existan, importancia de la vida, de lo mágico. De ahí surge otro, por ejemplo, de cómo llegaron los robles a Estados Unidos. Tengo otra de Brasil, donde llega el coco, el fruto de la palmera, ¿no? Historias hermosísimas, hermosísimas, que, por ejemplo, acá de México tengo historias del cactus, de los cactus, una leyenda indígena. Entonces, yo considero que uno como narrador, pues, como te digo, uno mismo decide hacia dónde llevas tu trabajo. Yo soy una persona que me encantan los retos. Soy una persona que busco siempre retarme a mí misma. A veces me decían, tú le tienes miedo a la competencia eres tú. Tú eres tu propia competencia. Cada quien tiene su estilo, su forma. Me guste o no me guste cómo narre otra persona, pues es su estilo y es su forma. Y eso lo comprendes con el tiempo, porque sí había momentos en cuales yo, aparte de que soy muy bocón, nunca me quedo callado con lo que pienso y yo prefiero a veces mejor que ni me pregunten, ¿qué te pareció? Porque les voy a decir la verdad. Entonces ahí nacen las enemistades. Entonces me decía un amigo, pues tú siendo cuentista deberías de saber contar cosas que no, a veces no son reales, entonces dile lo que quieren. Digo, no soy acostumbrado así, yo digo las cosas. ¿Te pareció bien? Bueno, cosa que de pronto también luego tienes que moderar. Un cuento es muy peligroso, así como es muy sanador. Acuérdate que la palabra misma, la palabra alivia, pero también mata. La palabra acerca, pero también aleja. Entonces la palabra es la fórmula. Pudiese quedarme ciego, pudiera seguir contando. Pudiese quedarme manco, puedo seguir contando. Hay cosas maravillosas. Mira, yo no sé si conozcas a Blay Senabre. Blay Senabre es de España, creo que de Madrid, si no me equivoco. Blay lo traje al Fórum y yo no me doy cuenta, lo traje a él, a Blay Senabre de España, y traía Willy Chilombiano de Colombia, Chile, porque él es chileno, pero es colombiano, pero vive en Chile. Entonces se hace llamar Chile colombiano, ¿no? Cuando yo los invito, Willy me dice, trajiste a los rencos. Yo no me había dado cuenta que Willy tenía polio y tenía un pie mal. Cuando yo vi su video no detecté eso, pero mucho menos detecté a Blay que le faltaba una mano. Entonces cuando Willy me dice eso, le digo, ¿por qué los rencos? Dice, él no tiene una mano y yo tengo polio. Digo, perdóname, pero te juro que nunca vi así la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, me encantó cuando Blay se presenta ante un grupo de colegio, porque te llegaban miles y miles de niños al foro, y Blay ve que lo están viendo que no tiene una mano. Entonces Blay arranca su espectáculo diciendo, a ver, ya sé que ya se dieron cuenta que no tengo una mano,
Les voy a contar la historia. Un día mi abuelo me dijo, no metas la mano en eso porque no es correcto. Y yo la metí y mi mano se fugó. Mi mano he sabido que ha estado por Japón y que ha andado por Europa y que ha andado por acá. Yo he tratado de seguirlo, por eso soy narrador y viajo en el mundo. He andado aquí por México buscándolo. Sí, pero algún día la voy a encontrar. ¿A qué platicada nos vamos a dar? ¡Sas! Arranca su espectáculo. Te juro que los niños se olvidaron de estar viendo la mano, que no había. Entonces, considero que nosotros los narradores que nacimos para hacerlo, tenemos esa capacidad de poder adaptar, de poder estructurar, pero también tenemos que voltear a oír. Por ejemplo, hace poco me hablaron y me pidieron un cuento para la violencia contra la mujer. Escribí un espectáculo completo, de danza, teatro. Siento que la vida nos necesita, hija, y más ahora. Toda esta pandemia, ¿cuánta gente no ha surgido? Buenos, malos, mediocres, súper geniales, creativos, no creativos, de todo. Y una gente me decía, ay, es que es una invasión de gente que no tiene capacidad, pero algún día empezamos. Algún día empezamos todos nosotros, y si no, con miedos, con dudas. ¿Cómo? Y si no, ¿cómo se van a foguear? O cómo, digo, en algún momento. Y aparte que hay, ¿no? Aparte que hay público para todos. Y no sabemos también cuándo ese narrador que es principiante o que podríamos considerar como malo, que no sé, cualquier adjetivo le podríamos poner, no sabemos si alguna de sus palabras le llegó a una persona y le sirvió para impulsarse, ¿no? Exacto. Le sirvió para hacerle más tranquila esta pandemia o claro. Mira, a veces lo que sí no es válido es que te copien o traten de copiarte o copien a un compañero tuyo y tú te das cuenta, porque digo, que la mayoría nos conocemos estilos, formas. Tú oyes narrar a alguien y dices, ¿este se parece a alguien? Y de pronto te das cuenta que hasta los cuentos, tal como lo contaba el otro, se los están contando. Entonces sí hay cosas que son desleales, como todo, hija, como todo. Pero yo creo que también hay que ver cuando de pronto la gente de veras tiene la capacidad y el ángel. Porque por más buen maestro que seas, tú no puedes enseñarle a tener carisma y ángel a alguien. A nadie. La gente lo tiene porque lo tiene, y si no lo tiene, pues que se retire. Y ser genuinos, pero, ¿no? Muchas veces también, sí, o sea, más que nada lo que yo le digo a mis alumnos cuando terminan mis talleres, que me dicen, es que yo ya me voy al mundo. No, permíteme. O sea, no, entonces no entendiste nada. Hay que saber acomodar las cosas. No es lo mismo arrancar sin conocimiento que con conocimiento. Es como por decir ahora que dicen que ahora en el 2022 va a regresar la pandemia. Pues va a regresar porque nunca se ha ido. Pero no es igual. No nos puede agarrar parados igual que el 2020. Sería irónico, sería trágico, sería complicado. Sí, entonces lo mismo es en la narrativa. Hay mucha gente que me dice, es que, a ver, ¿por qué tú todo lo relacionas con la vida real? La narrativa también tiene su lado mágico. Yo estoy de acuerdo, pero nos rige una realidad. Digo, a mí me ha tocado penosamente ver gente que va a hospitales con niños terminales a contar cuentos de vida. Va a prisiones a contar cuentos de libertad. No todo es así tan sencillo. Sí, también. Hay que saber seleccionar y ubicarte a dónde vas y con quién estás. O sea, por ejemplo, ahorita tú me dices, quiero un cuento. Yo te puedo contar cualquier cuento, tanto para adulto como para esto, como erótico, como lo que sea. Pero tengo que registrar quién va a escuchar esto. Claro. Porque hay una responsabilidad. O sea, no es lo mismo decir, ay, yo voy a contar mi cuento, me vale si les gusta o no les gusta. No, espérate. ¿A dónde y con quién? Eso es de ley. Seas profesional, no seas profesional. Tienes que entender que lo que sale de tu boca tiene una responsabilidad. Exacto. Sí, digo, hablo como de una cuestión, hacerlo genuino, pero también eso muy importante. Ser responsable con lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo, ¿no? Claro. ¿Cómo se lo estamos diciendo? ¿No? Porque sí, justamente lo que dices, tampoco voy a ir a la cárcel y a contar cuentos de
de lo contrario, de estar encerrado de las... O sea, puedes tocar el tema de libertad, claro que lo puedes tocar, pero desde una situación pensada. Lo que pasa es esto, la mayoría, de pronto por practicidad, por lo que tú digas, agarran un cuento, y con eso se van por la vida, y siempre vas a escuchar el mismo. Ahí dices tú, qué agotador. Dices ser narrador, pero te convertiste en un actor. El actor es el que repite y hace funciones, 400 funciones de una sola cuento. O sea, no sé. Pero bueno, hay muchos estilos y muchas formas. Yo considero que la vida es tan hermosa que cada esquina tiene una historia. Y además, exacto, hay tantas historias, independientemente de las personales, como hace rato mencionabas, pero hay tantas historias por todo el mundo. Y que creo que también es importante que cada uno de nosotros, narradores, podamos encontrar nuestra propia voz, ¿no? Sí. Creo que eso es importante y de ahí va a salir lo genuino o de ahí va a salir lo verdadero, de ahí va a salir el no tener la necesidad de estarle copiando al otro, de estarme plagiando, porque sí, por supuesto que han habido narradores que cuentan historias porque se las escucharon al otro y nunca se dieron a la tarea de investigar el origen de esa historia, si es de esa persona o viene de libros o viene de la tradición oral. Claro. Y como bien dices, ¿no? Tal como la contaron y hasta los ademanes y hasta las frases, igual van, ¿no? Entonces... No, y a veces como se dice, lo dijo una vez mi abuela, dice, cuídate de los niños. Hay narradores que no tienen la capacidad, aunque tienen la pasión, tienen todo, pero no se les da. Y eso no te lo enseña ningún maestro. El maestro es el mejor maestro es aquel que se vuelve guía. El mejor maestro para enseñar algo en artes, en la vida, yo creo que es guía, nada más. Porque si quieres que sean tus alumnos de tu forma, de tu estilo, pues vas a crear pequeños versitos, pequeños, no sé. Entonces esto, no. Digo, yo no tengo hijos, no quiero tenerlos así, o sea, no es así. Yo creo que la narrativa en sí, cuando uno la comprende y la disfruta, te casas con la narrativa. Y entonces te vas dando cuenta que todos los días es distinto. Digo, la charla misma ahorita contigo, hija. ¿Cuánto batallamos para que se diera? ¿Sí? Que si tú, que si yo, que si entendí, que si no entendí, que si la hora, que si que si la conexión y todo. Y uno puede tomar dos opciones, volverte amargado y decirte, ¿sabes qué? Pues ya no te doy nada, ¿sí? O tú, bueno, ya este sangrón ya no me quiso. Entonces, pero luego lo platicas y dices, ay, qué divertido, ¿no? Porque si las cosas fueran tan fáciles, pues qué aburrido. Yo considero que la vida de uno, ya cuando llegas a una cierta edad, también cambias la actitud. Y entonces disfrutas cómo la gente disfruta de tus cuentos. Cómo de pronto te escriben y te piden el cuento aquel que les llegó, que a veces ni me acuerdo de cuál me estaban hablando, porque de pronto son tantas cosas las que uno hace, que de pronto si el otro día una señora me habla, es que usted se presentó en tal parte, contó el cuento que hablaba de tal cosa, y te juro que yo buscaba en el archivo de la memoria y decía, ¿cuál? Y aparte con el Alzheimer que estoy estrenando mi Alzheimer, o sea, pues es difícil, ¿no? Porque a veces tienes tantas cosas por hacer que luego también ya de pronto te detienes y dices, a ver, ¿por qué hay tantas cosas? Cálmate, relájate, y ya, cálmate, ya se va a acabar el año, ya es el último mes, tómalo con calma, tómate algo y tranquilízate, ¿no? Pero yo le doy gracias a la vida que lo que he vivido, lo he vivido bien. Lo que he sentido mal y que casi a punto de irme, de morirme, pues también, porque te das cuenta de que hiciste las cosas que quisiste hacer. Hiciste lo que querías, como querías, le agradara a alguien o no, lo hiciste. Entonces, creo que cuando empieza uno a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, como comerte un helado y platicar luego la historia de cómo llegó el helado contigo y tener la frescura de poder contar lo que sea, bueno, malo, real, no real, y oír o saber que la gente te escucha y se entrega a tu cuento, a tu palabra, pues dices, wow, qué increíble.
Hay gente que me dice que si yo he sido famoso, no sé, no sé. Yo siento que soy una persona que ha hablado y me han escuchado. No sé si eso sea la fama. Dinero, pues ahí va y viene. El dinero va y viene. Creo que las cosas capitalizadas son importantes, sí, porque tienes que vivir. Porque yo, por ejemplo, decidí dejar mis trabajos reales, como dijo mi mamá, para ir al cuento. Y no me arrepiento, hija, porque cada vez que viajaba a otro país, que conocía otro alimento, que conocía otro acento, que conocía gente buena, gente mala, gente de todo, te dabas cuenta de que la globalización era real y que vivimos en un mundo que lo mismo que te puedo estar contando yo ahorita de mi vida como narrador, lo puede estar diciendo otro, como Richard Mora de Cúcuta, como Laura Di Hipólito de Argentina, como Inés Grimland de Argentina, como tantos narradores de España y del mundo. Y a veces también me he topado con gente genial que ni siquiera hablan tu idioma. Una de las cosas que yo siempre he hecho cuando estuve en Estados Unidos, me decían, ¿usted habla inglés? Sí, pero narro en español. Entonces me decían, pero es que necesitamos que narre en inglés. Digo, yo no hablo inglés, yo hablo español. Así como ustedes van allá, nosotros le ponemos un traductor del inglés al español, ustedes pónganme un traductor del español al inglés, porque mi lengua es español, mexicano, no español, el español. Entonces, lo mismo hice en Italia, lo mismo hice en Francia, porque todos me decían, ay, pero ¿cómo narraste allá en Portugal? Para eso están los traductores. Si nosotros los mexicanos siempre nos preocupamos por tener un traductor para otro idioma, ¿por qué ustedes no hablan español? El español vale también. Entonces, en ese aspecto soy muy localista también, siempre lo he dicho, verbanda de Monterrey, México, porque soy regiomontano, con raíces veracruzanas, chilangas y lo que tú quieras, pero soy mexicano, soy regiomontano, entonces creo yo que uno tiene que tener tu propia identidad y pertenencia. Oye, ¿y cómo has visto? Porque pues ya tienes una gran trayectoria. ¿Cómo has visto? Y justo lo que hace rato platicábamos, que salieron y surgieron mucho, pero ¿cómo has visto esta evolución del movimiento de la narración oral? ¿Ves que son más, que cada vez se están preparando más, que hay más maestros o que están agarrando y por la libre? Que tal vez son Mira, más... considero que esto de la pandemia abrió un portal enorme, porque tú puedes encontrar ahorita todavía, y de hecho van a seguir, un montón de gente que surgió de la nada para leer cuentos, para contar cuentos. Unos lo hacían por amor propio, otros lo hacían para cobrar, otros lo hacían por de todo, ¿no? Yo considero que es genial que las cosas evolucionen. A mí no me preocupa que surjan narradores nuevos, al contrario. Dices, yo no sé hasta cuándo voy a vivir yo, qué bueno que haya quien consiga o quien siga. La gran diferencia, volvemos a lo mismo. ¿Qué tan entendido está de lo que te debes de capacitar para poderte denominar un narrador profesional? ¿Cuál es narrador profesional y cuál no? Ahora, contar cuentos hasta el que tiene la mejor cámara, porque te juro, he visto cuentos con tanta producción que dices, ¿dónde quedó la narrativa? Todo está en imágenes, qué lindo, qué bonito, pero ¿dónde está la narrativa? Entonces yo creo que también hay una cuestión que nos guste o no, las cosas se han ido modificando. Las cosas, el 20 nos vino a dar un trastazo que nos adelantó. Así como muchos lo ven como atraso, yo lo veo como adelanto. Dime para cuándo yo andaba buscando un Zoom. Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra Zoom, ¿sí? Porque no era mi mundo. Yo no me metía a la grabación. Ahora hemos tenido que grabar cuentos en toda la pandemia. Forjamos productos para la pandemia. Yo hice mis programas para la pandemia, como Pijamas en Acción, que fue nacido precisamente para las familias que no podían sacar a los niños y que escucharan cuentos en la familia. ¿Por qué? Porque, vaya, ¿cómo decírtelo? En cuestión de tu pregunta, creo que ahora se generaliza más. La narrativa tiene mayor presencia, de todos tipos, buena, mala, mediocre, etc. Pero ahora la gente conoce y volteó a vernos.
porque quieras o no hay que reconocer una cosa. La narrativa, al menos, no nada más, bueno, ustedes en México capital tienen la gran fortuna de que las cosas siempre las hacen en grande y son muchos ustedes para hacerlo. Acá en la provincia, que aunque no nos guste que nos llamen provincia, somos provincia todavía, en algunos casos, no hay tanta aceptación, o lo ven desde otra expectativa. Por ejemplo, acá yo cobro lo que jamás podré cobrar en el DF. ¿Por qué? Porque nos cotizamos distinto. Ahora, ¿qué tiene que ver con tu pregunta? Sí han surgido muchos, de todo tipo. Hay unos increíbles que dices tú, ¿quién le enseñó a este cuate? Y luego te das cuenta que no, que es naturalito. Y dices, wow, genial. Tiene el don, tiene la forma, tiene la creatividad. Ves otros con grandes producciones que dices tú, uy, no, que no hable. ¿Sí? Otros que ni siquiera se han preguntado cuál es el tono de voz correcto para hablarle a un micrófono. Entonces están en el grito, ya, 5 minutos y le apagas, o sea, no lo aguantas. Entonces siento que así como han surgido y van a seguir surgiendo muchos más, exalumnos, gente nueva, gente que le nació, gente que se va a hacer millonario y le entra, gente que tiene dinero para producirlo y porque Ana siguió, porque se le pegó, hizo lo suyo. Yo creo que hay para todos. Lo que sí habría que llamar la atención es que así como batallamos para educar a un público a que entendiera, a que aceptara, a que comprendiera lo que es la narración y las grandes diferencias entre contar un cuento y una narración o un mito y una leyenda y todo eso, yo creo que no debería de perderse. Pero ahí cabe la responsabilidad de los que ya estamos formados. Retomar y abrir espacios en lugar de cerrar y criticar y decir, no, fuera, todos esos son basura. Espérate, en algún momento empezamos nosotros también. Entonces yo lo que hacía o lo que hago es proponerles y te lo hago abiertamente. En lugar de cerrar y criticar y si son un mugrero, decir, no, vamos a ver, puede haber escuela. Y si no es escuela, es un taller práctico, donde de alguna manera ellos comprendan, porque también vienen a ciegas, que hay reglas y que lo que hacen se puede mejorar o cambiar o crecer o alimentar de otra manera. Entonces sí considero que es importante nuestra labor como maestros, como talleristas, como, o sea, en nosotros cabe que también esto se regularice. O sea, hay mucha gente que se mueve como ustedes, como agrupación de narradoras, en los cuales están trayendo gente, presentando opciones. ¿Qué tanto esa gente nueva que está llegando tiene la capacidad de darse cuenta que estamos los que ya estamos? Y que no es que vengan a competir, no, al contrario, vengan a reforzar la trayectoria que nosotros abrimos. Porque si tú te recuerdas, la narrativa, ¿dónde estábamos hace años? ¿Cómo era la narrativa? Entonces, esos caminos que abrimos, pues que sean caminados, pero a conciencia, no a lo absurdo, no a lo loco, no a lo falta de práctica. Prepárate, yo le digo a la gente, y no solo con narrativa, si vas a aprender teatro te sirve, si vas a aprender pintura te sirve, si vas a aprender canto te sirve. O sea, hay muchos elementos que significan para poder mejorar tu trabajo. No es que tampoco diga, yo soy el gran maestro y te voy a enseñar. No, yo te voy a guiar. Punto. Me parece importante justo esa palabra, ¿no? Guiar. Creo que la responsabilidad es de las dos partes, ¿no? Los que son consagrados, los que ya tienen, justo los que ya abrieron toda esta brecha que nosotros debemos de reconocer a todos ustedes que han ido abriendo estos caminos. Claro. Y que también, ¿no? Bueno, irnos guiando para no cometer burradas y para justamente estas cosas que de pronto reconozcamos a estos narradores que son natos y decir, perfecto, ya nada más tienes que irte por acá, ¿no? O incluso aprenderles, ¿no? Digo, yo ya tengo una trayectoria, no como la tuya, por supuesto, pero habrá otros que están comenzando y bueno, yo podría irles diciendo, mira, por acá yo me he ido de este lado, hay que tener responsabilidad en esto, ¿no? Mira, yo lo que he considerado siempre es esto, nosotros somos gente de palabra y pocos la sabemos usar. Porque es lo que te decía, a veces decimos o expresamos cosas que ofendemos sin quererlo o queriendo.
Entonces, nosotros abrimos las brechas generacionales. Pero si hay una cosa que yo siempre le he dicho a mis exalumnos, respeten al maestro, sea yo, sea quien sea, porque si hay una trayectoria que pesa. Entonces yo he visto alumnos de la maestra Beatriz que son, wow, maravillosos, de Marcela, maravillosísimos. Entonces, pero que de pronto los mismos alumnos se olvidan de quién fue el que te inició. Entonces esto es una cuestión de comunicación. Y siendo narradores debería de haber la pauta para una mejor comunicación. Pero a veces nos cerramos por el cansancio, por enojo, por envidia, por lo que tú quieras, y determinamos y decimos, es que estos no sirven, no saben lo que están haciendo. Pues no saben. Yo también entré no sabiendo, y fui formándome, y fui tomando clases, y fui tomando talleres. Entonces, yo creo que también está en el cómo se diga, ¿sí? Como decía mi abuela, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, creo yo que ahorita en lugar de pelear por espacios y todo, es que se comprenda. Y que si no se comprende y tampoco las nuevas generaciones quieren escuchar a los viejos, como siempre ha sucedido, pues uno hacer lo suyo. De alguna manera ellos van a entrar al ruedo y van a entender, porque no van a sobrevivir. Digo, es como en el teatro, hija. Tú formas una compañía de teatro, dependiendo de tu capacidad intelectual, de vida, etcétera, de tu sociedad, o tus contactos sociales, pues sobrevive la compañía. Nosotros llevamos 21 años como compañía. Y todo el mundo me dice, ¿cómo? ¿Un grupo de teatro infantil que dura tanto? Digo, es que todos me catalogaron como infantil, pero yo no nada más soy infantil. También tengo otras cosas, desde lo artesanal, hasta lo plástico, hasta lo teatral, hasta lo todo. Entonces yo considero que aquí la clave es, sí hacer un consenso de quiénes están en el mercado y de qué manera, y para qué. Porque hay gente que fueron contratados y lo hacen. Hay gente que invierte dinero y se mete. Hay otros que por gusto o por no tener tiempo, o hay gente que ya es grande de edad y por no hacer otra cosa, mejor hago esto. ¿Que es tan fácil? Pues sí, sí es fácil. Pero lo que estás haciendo es lo que tienes que analizar. O sea, tus acciones y tus propuestas. Yo no digo que no entren, al contrario, que sigan entrando, pero que se preparen. Yo creo que para todos sale el sol, ¿no? Para Sí. todos nos alumbra. Depende ahí si me encierro o me pongo a pleno rayo de sol, pero que también debemos ser responsables con lo que estamos haciendo y respetuosos con los otros que hacen lo mismo que yo. Y claro, porque luego aquí entran competencias inválidas, como la que una vez llega una alumna mía y me dice, ay, entré a tal colegio. Le digo, ay, sí, ¿cuánto estás cobrando? No, yo no estoy cobrando. Digo, pues entonces perdóname la vida, me friegas el mercado, porque entonces lo que yo cobro ya no va a tener validez porque tú lo regalas. Y exacto, ¿no? De pronto enseñarles eso porque a veces nos quejamos de que ven que uno hace esto por amor al arte y solo por amor al arte, ¿no? Y dice, sí, claro, pero necesito comprar libros, necesito alimentarme, necesito contratar el Zoom. Es inversión. Mira, a mí me dicen y me tachan que soy árabe, que yo todo lo vendo, que yo todo lo... Pues sí, soy árabe, tengo raíces judías hebreas, totalmente árabe. Pero yo comprendí una cosa, yo pagué para estudiar teatro. Yo pagué mi escuela, pagué mi carrera. Para ser narrador pago mis vestuarios, pago mis libros, que bueno, gracias a Dios llega un momento en que también eso se resuelve cuando te pagan con libros, ¿no? Tienes una biblioteca enorme y cuando dices, bueno, todo esto fue lo que costó el inicio. Porque a mí antes me pagaban con libros. Pero entonces dices, es que todo es una inversión. Véanlo profesionalmente. No tiene nada de malo cobrar, porque al contrario, eso te va a obligar a que te perfecciones. Exacto. Entonces, Surcidores de Cuentos somos una compañía que hace espectáculos, es una compañía creativa, multidisciplinaria. Entonces, y el cuento, pues es una de las tantas ramas que manejamos. ¿Y Surcidores de Cuentos está dedicado solo para niños o para toda la familia? Mira, el nombre se generalizó. O sea, el nombre es un genérico, pero haz de cuenta que nosotros atendemos desde que están en la barriga hasta los 100 años. Okay. O sea, tenemos espectáculos para todos. Pero también somos una área, tenemos dentro del grupo 3 escritores
que somos los que nos dedicamos a escribir al propio grupo. Tenemos diseñadores gráficos que nunca se han subido al escenario. Tenemos gente de mercadotecnia. Tenemos gente de relaciones públicas. Tenemos creativos, tenemos coreógrafos, tenemos bailarines, tenemos músicos, que no todos están juntos, que eso es lo que la gente me dice, es que ¿dónde están todos? Cada quien está en lo suyo. Pero si yo, por ejemplo, me dices tú, a ver, vamos a hacer un proyecto, yo te digo, ¿cuál? Vamos a hablar de la Conchinchina. Bueno, ¿quién sirve para este proyecto? El coreógrafo tal, la bailarina tal. Mándalos llamar. Esto va acoplado con la música tal. Manda el músico al DJ o al que va a armarla, manda a traer al del video, manda a traer al fotógrafo y armas el equipo para el proyecto. Entonces a la gente la tienes ocupada. Porque cuando no están trabajando conmigo, están trabajando con Humberto como director. Cuando no están con Humberto y conmigo, están con Iván, que es el diseñador. Entonces te digo, somos un equipo. No nos han comprendido todavía. Antes yo me preocupaba por tener otros nombres, pero es muy desgastante, porque luego la gente se confunde y pierde poder surcidores de cuentos. Entonces nosotros somos surcidores de cuentos artesanía. Acabamos de estar en un festival ahorita artesanal, donde todos los artistas plásticos del grupo, que la cajita, que el papelito, que la vela, que etcétera, fueron a eso. Luego tenemos el surcidores de cuentos místico, donde vamos a programas de yoga, relajación, damos arte terapia, etcétera. Tenemos los surcidores niños, que es San Pedro de Pinta, donde estamos contando para la familia. Tenemos proyectos como Pijamas en Acción, que ya te decía, es reunir a los niños los sábados por la noche para que escuchen cuentos con la familia en pijamas. Luego tenemos el Teconte, que es para jóvenes y adultos, con temáticas para jóvenes y adultos, donde está escrito que no hay niños ahí. Entonces, nosotros nos diversificamos. Cuando no tengo empleo por el lado de niños, tengo empleo por lo artesanal. Cuando no tengo empleo por lo artesanal, tengo empleo por tallerista. Tenemos el área de surcidores conferencistas. Y hablamos de todo, desde psicología básica, matemáticas, química, etcétera, dependiendo de la profesión que tenga la gente que está conmigo en el momento. Entonces, mi gente no trabaja nada más para contar cuentos. Mi gente trabaja en el arte. Promotores de arte que están conmigo. Luego, todos nos reunimos para hacer el festival. Cada quien aporta Digo, ya estoy vendiendo la fórmula. Pero es cierto. Déjalo. Sí, y al rato, gran festival de la compañera. No tiene nada de ciencia. No hay nada oculto. Es ser creativo. Y es entender que el arte nos va a dar a todos y para todos. Y creo que justo lo que, de alguna forma, lo que acabas de mencionar, creo que hay muchos narradores o artistas que pues, no hacen solamente una cosa, ¿no? Sino, o sea, hay mucho narrador que también fue primero músico tal vez, o a partir de la narración empieza a prepararse como... Es que todo talento, es más, hasta saber administración. Hija. Ah, sí. Sí, Digo, ¿qué les platico a ustedes? Ahí sí creo que a muchos les falla andar bien con Hacienda y esas cosas. Bueno, y ahí sí que me das una piedra en el calcetín, porque sí, fue un detalle eso. Pero bueno, esa es otra historia. Pero que incluso, bueno, y creo que también es una de las cosas que, no es que nos volvamos todólogos, o no lo sé, pero sí debemos de tener como, Visión. Exacto. Mira, hay gente que me criticaba porque una vez en una conferencia yo le dije, los artistas tenemos que tener visión y ambición. Sí, coincido, totalmente. ¿Por qué? Porque si no, no nos respetan, porque nos ven como arte menor, como el que va a entretener, como el que va a lucir, como el que va a decorar. Perdóname, mi amor, somos originales, somos artistas. Lo que hacemos tiene validez social, psicológica, integral, económica, y no tienes por qué regalar tu trabajo siempre. Hay cosas que de pronto, por ejemplo, me dicen, oye, el penal del Estado, necesitamos que vaya. Bueno, yo decido si regalo o no regalo. Yo decido si participo o no participo. E incluso si me lo pidan, ¿no? Incluso si me lo pidan, yo quiero
donar. ¿no? O andas ahí de ofrecido, que ya a veces les caes mal porque les dices, ay, pues si quieren, ahí tengo. No, no, gracias. Hay gente así. Entonces, pero mira, considero que cuando uno entiende esto, entiendes tu oficio. Porque con los que somos de oficio, duramos. Los que no duran un viento, nada más, por no llamarlo de otra cosa. Entonces, considero que el mundo está lindísimo para dedicarnos a esto y que ahora más que nunca somos necesarios. Buenos, malos, mediocres o no, hacemos lo nuestro. Entonces, considero que sí es importante captar que este mundo es de oficio y de beneficio mutuo para la sociedad, para ti, y tú decidirás si te vas de lambezuelas con un político y le haces juego, si tú haces un trabajo social, si tú haces un trabajo psicológico, si tú haces un trabajo de integración, ya tú decides. No tener un jefe encima de uno es maravilloso. Sí. La verdad, yo ayer hablaba y preguntaba. De hecho, un día, hija, hice una loquera de hablar a un trabajo para pedir una entrevista y me entrevistaron y me preguntaron y reviví la experiencia de lo que es ir a buscar un trabajo. Luego me dijeron que qué cabrito, que por qué lo había hecho, que eso no se hace, que etcétera. Digo, fue experimentar y ver desde otro ángulo las posturas corporales de quien me estaba entrevistando, los tonos de voz que estaba usando, cómo me intimidó la primera vez que ahora no logró intimidarme. O sea, esas son cosas de vida que luego se cuentan. Y es que tenemos la posibilidad también, y que es algo que debemos aprender, porque de pronto también no todos lo saben, el que tenemos que hacer esa lectura del otro, ¿no? O sea, claro. Y que la capacidad que uno adquiere te permite leer al otro. Ajá. Sin que se dé cuenta también. Pero eso también solo se da con la práctica. Claro. Estarlo practicando, ¿no? Si no lo hago, pues ¿cuándo lo voy a aprender, no? Y bueno, muchísimas cosas. Practicar, prepararnos, practicar leer, prepararnos. Creo que es un constante camino de todo narrador oral, ¿no? Y creo que de muchas profesiones, y no es que de todas. Claro. Oye, Humberto, ya te estoy cambiando el nombre, Ever. Después de tanto tiempo, es que estoy pensando en Humberto. Y dime Margarita. Sí. Que han estado dando también ustedes talleres de mandalas, ¿no? Sí. Pero ¿esto lo combinan también con los cuentos o va más hacia la terapia o las tres cosas? Sí, sábado y domingo estuvimos en el Mandala Fest. Ajá, sí, vi. Y en el Mandala Fest, Humberto pues estaba exhibiendo sus atrapasueños, sus mandalas, etcétera, ¿no? Y es la primera vez que trabajamos juntos, Humberto y yo, en lo plástico. Él es el que diseña y yo soy el que coloreo. Y me pareció una experiencia muy hermosa. Pero ya estando en la exhibición, pues también narramos. Por ejemplo, contamos la leyenda que me contaba mi abuelo, que su bisabuelo le contaba. No sé si quieres que te la comparte. Sí, entre contadas, bien. Te escuchamos. Mi abuelo me decía que yo no era un niño miedoso. No, me dijo, usted no es miedoso, usted es creativo. Yo no entendí qué quería decir creativo y le dije, pues, ¿y eso qué es? Me dijo, mira, ser creativo es por tener mucha imaginación y que todos los ruidos que tú oyes que parecen para ti que son monstruos, los puedes ver como monstruos porque así te los imaginas, pero están en tu imaginación. Bueno, dije, pues si tú lo dices, ya no soy miedoso. Dijo, mira, te voy a contar una leyenda. Y me mostró un atrapasueños. Y me dijo, tú sabes que hace mucho, mucho tiempo, un abuelo indígena, así como yo contigo, le contaba historias a sus nietos. Pero el abuelo sabio se dio cuenta de que los niños de la tribu en general no dormían, porque tenían pesadillas. Y que por no dormir los niños, los papás tampoco dormían, porque pues los niños no los dejaban dormir.
porque tenían pesadillas. Y resulta entonces que el abuelo sabio dijo, yo tengo que hacer algo para salvar a la tribu. Agarró solo una jícara con agua y se fue a la selva a buscar a los animales sagrados. El primero que encontró fue al jaguar y le expuso. Quiero algo para terminar con las pesadillas. El jaguar dijo, no, yo no soy para eso. Y además, no tengo por qué ayudar a los humanos. Y se fue. Después llegó el jabalí y contestó lo mismo. Luego llegó las aves y contestaron lo mismo. Nadie quería ayudar. Nadie quería aportar algo. Cuando el abuelo ya venía cansado y rendido, escuché una pequeña vocecita que le dijo, yo sí te ayudo. Cuando volteó, dijo, ¿quién me habla? Dijo, aquí. Cuando él miró hacia arriba, vio cristalinas gotas en una telaraña. Y una pequeña araña, pequeñita, así que le dijo, sí, yo te ayudaré. Tú deberás ir a cortar raíces de árboles de vida, con los cuales vas a hacer un perfecto círculo, pero vas a entrelazar las ramas como tal se entrelazan en la vida real, para tener vida y nunca morir. Me los vas a traer esos círculos. Y yo voy a formar una telaraña. Pero también colgarán de los extremos plumas de esas aves hermosas que habitan en el mundo, para que simbolicen el viento y atraigan a esas pesadillas. Esto lo pondrás arriba de la cabecera de cada cama. Y él cumplirá su función. Atraerá a los malos sueños para que yo los envuelva en seda, que poco a poco vayan desapareciendo y que el viento se los lleve al mundo de los sueños que están guardados en un baúl de recuerdos olvidados. ¡Bravo! Me encanta, soy tu fan. Gracias, hija. Oye, es que, bueno, a mí también me encanta hacer atrapasueños, mandalas, ojos de Dios, por acá traigo uno. Sí, llévate, no me preparé, si me traigo por ahí algunos. Me Fue encanta. muy hermosa la experiencia. Sí. Y le contaba esto y los niños maravillados. Claro, se le vendieron a Humberto como 3 atrapasueños. Me debe mi comisión. Sí, hay que cobrar. Claro. Oye, ¿Cómo ves, hija? pero genial, porque finalmente, y es que son, no son cosas nuevas. Creo que los mandalas se han puesto como de moda de alguna forma. No, mi amor, son antiquísimos. Nuevas. Igual que la oralidad no es algo nuevo, que de pronto salieron hasta por debajo de las piedras los narradores. No es algo nuevo, es algo ancestral, ¿no? Entonces, totalmente. Mira, que es ahí donde yo les digo a los alumnos, no te conformes con lo que se cuenta, investiga de dónde viene, qué raíz tiene. O sea, hay que documentarse. exacto, sí, y creo que ahí es donde cae la responsabilidad de los narradores, ¿no? Exactamente. Entonces creo que sí es algo interesante ver cómo, y además, ¿no? La narración oral o la literatura está también tan vinculada con los hilos, con las telas, con todas estas cosas que no por nada hablamos que de una trama, el hilo de la historia, porque bueno. Mira, mi abuela le decía, nosotros somos líneas de vida que se enlazan. Digo, tú y yo nos conocíamos, no en persona, pero ya teníamos enlazado un primer hilo. Uh-huh. A partir de ahora no puedes decir que no me conoces. Creo que me conociste más. Exacto. ¿Sí? Entonces son líneas de vida. Uno se atraviesa en la vida de otro por algo, para bien o para mal, pero estás. Entonces esos hilos de vida es lo mismo que es en la naturaleza. La araña hace sus tramas. ¿Para qué? Para vivir, para decorar, para estar, para ser. Una araña es una araña, no es un sin pies, no es otra cosa. Entonces, creo yo que también el narrar es abrir los ojos del alma y mirar el mundo, y mirar lo que te rodea.
todo lo que te rodea. Que me encanta, me encanta. Esta charla me ha fascinado. La verdad es que sí, justamente yo te conocía, pero prácticamente solamente escuchando las narraciones, ¿no? Pero, pero esta forma de dirigirte y de ver la vida me fascina. Soy tu fan, me estoy convirtiendo así en tu fan, tu fan, No, tu pues fan. gracias. Y y justo te iba a preguntar, que ya nos lo adelantaste, ¿no? Qué es para ti la narración oral? Eh, pero ahora quisiera, bueno, ya ir cerrando esta, yo me podría quedar aquí todavía más tiempo y seguir escuchando más historias, pero también en redes tenemos que ser un tanto breves, que Claro. hoy no lo hemos, hoy no lo hemos ido. Sí, no, mira, la vez pasada me entrevistaban de España y tuvieron que hacer capítulo 1, capítulo 2, porque fue largo, duró un rato. Y Yo bueno, me divierto mucho, hija. Mira, la verdad hay una cuestión. Creo que los que disfrutamos de nuestro oficio somos que logramos sobrevivir a muchas cosas. Yo contar cuentos se volvió mi vida. También disfruto dibujar, también disfruto pintar. Darte cuenta que lo que haces sirve para otros es formidable, pero también tiene que servir primero para ti. Yo ya caí en una fuerte depresión, ahora en el 2020, pues por mi diabetes y lo que tú quieras, llegué a estar en silla de ruedas, casi me iba, como una persona que me dedicó a una cuestión mortuoria, sin yo estar muerto. Se lo agradecí después, porque dices tú, ¿qué tanto te quiere la gente, no? Pero bueno, este, ese tipo de cosas que dices tú, bueno, yo doy gracias a Dios que logré mis sueños. Yo quería, a lo mejor no ser esto, pero lo soy. Yo quería viajar, viajé. Si tú me dices ahorita, Ever, ¿quieres ir a algún lado? Ahorita no. Creo que hay momentos también en los que uno se tiene que calmar y meditar y reencontrarte. Reencontrarte con tu trabajo, con tu oficio. Tengo muchos planes para arrancar enero. Ya arranco enero con un taller de narración, porque ahora que estuve en el Mandala Fest, gente que me dijo, Ever, yo quiero aprender para atender al público. Vengan, o sea, recordemos que uno tiene que vivir sí de lo económico, pero también de lo espiritual, también de lo humano. No olvidar que somos seres humanos que estamos aquí por algo. Y te lo diría con una pequeña historia, ¿te parece? Bien. Estaba el gran Baobab, cuando de pronto sintió cosquillas, miró hacia abajo y vio un pequeño ébano que se le abrazaba y le decía, hola hermano. El Baobab le dijo, hola pequeño, no temas, yo te cuidaré. Y el otro se calmó, se tranquilizó y empezó a ver el mundo. Y vio que de pronto llegó alguien que le llamaban el hermano viento, loco y aventado, y que movía sus ramas y que tiraba las hojas y que hacía que volaran por todos lados. Y él preguntó, ¿qué es eso? Y el Baobab le dijo, no, no temas, es el hermano viento. Dice, ¿y por qué las hojas caen? Porque las mueve. ¿A dónde van? Al mundo. Yo quiero ser hoja, dijo el ébano. Que no seas tonto. Las hojas son inferiores. Esas se van al mundo y se pierden y se secan y se mueren. Tú estás hecho para estar aquí conmigo y aquí creceremos juntos. Y así fue. Pero cada noche a él le llamaba la atención que llegaba el hermano viento y se llevaba las cosas. Y un día él soltó sus raíces y rodó colina abajo y se secó y se volvió polvo y se fue con el viento. El ébano dijo, qué tonto, siempre queriendo saber más, cuando lo único necesario es estar seguro en tu terreno. Pero bueno, él es inferior también. Y estando en esos pensamientos, pasó el tiempo cuando de pronto el hermano Baobab sintió que en la parte de arriba alguien tragaba de sus hojas, miró, alzó la mirada y vio a un animal muy raro, de cuello muy largo, y le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué te comes mis hojas? ¿Quién te dio permiso? Y ese animal raro le dijo, ¡ay! Tan gruñón como siempre. Y dice, ¿te conozco? Y le dijo, sí, me conoces de hace mucho tiempo. Yo me solté y me fui con el viento. ¡Joa! Eres tú. Dice, sí y no. Porque me fui al mundo. Lo conocí.
tomé el tiempo para mí y me di cuenta que hay mucho mundo. Y ahora regreso distinto. Ya no soy aquel pequeño árbol, ahora estoy enorme y largo. Y viví el mundo y te lo vengo a contar. Y entonces mi abuela me decía, hay que saber que el mundo está ahí. Hay que agarrar tu maleta y salirlo, a vivirlo. Pero también hay que tener un tiempo para regresar y poder saber que eres distinto. Así soy yo, como ese animal raro que después mi abuela me dijo que fue como llegaron las jirafas al mundo. ¡Bravo! Y así, Eso es para mí la narración. muchísimas gracias. Y así creo que tenemos que salir todos al mundo pues a conocer y a transformarnos, ¿no? Justamente a transformarnos, no por cambiar y no ser quien soy. Diversificar. O sea, sí, para crecer, ¿no? Ay, a ver, pues muchas gracias por esta charla tan interesante. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, donde te podemos encontrar, donde te podemos seguir, conocer más sobre lo que haces. En Facebook, Surcidores de Cuentos, Facebook, así todo corrido. En Instagram, Surcidores de Cuentos Instagram. En TikTok, como Ever Banda. Mi nombre se escribe con H y B grande, porque muchos lo escriben con B chica y sin H. Pero esa es otra historia. No es con H y B grande, es Ever Banda en TikTok. Y ahí encontrarán pues material mío. Casi cuentos no subo. En Facebook sí. En Facebook van a encontrar mis estancias en Perú, en Colombia, en España. Y ahí andamos. Esas son las redes que nos pueden localizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues para que conozcan a Ever, te agradezco de verdad de este tiempo que has compartido con todos nosotros, todo lo que nos has, pues esta parte, creo que pequeñita, de todo lo que tú eres y lo que has hecho junto con Surcidores de Cuentos, que conozcan a todo el equipo, porque pues hay, ya bien lo dijiste, hay más gente trabajando con esto. Y pues que bueno, no sé si quieras tú comentar algo más, agregar algo más. Pues más que nada agradecerle a ustedes, muchachas, a Penélope, mandarle un beso y un abrazo y que les deseo lo mejor del mundo, que arranquen el próximo año con toda la pila, que sé que ustedes son incansables, que yo te decía que no las sabía y sí, sí las he seguido. Me encantan los diseños publicitarios de ustedes, me encantan. Pues desearles lo mejor, hijas, que este año que viene va a ser mejor. Es año del tigre, va a estar movidito. A darle. Porque es el momento de que surjamos. Claro, con precauciones, con todos los cuidados del mundo, seguirnos protegiendo y seguir protegiendo a los nuestros, que a echarle el mundo por la ventana y lo que podamos servirles desde acá, desde Monterrey. Si quieren venir a comer una machaca con huevo, avisen, aquí hay espacio donde recibirlos. Gracias. Con todo el corazón, tanto para ti como para Penélope. Y aquellos que se escucharon y que se quieran integrar, pues escriban, a ver qué tal. Hacemos amistad y adelante, bienvenidos a que conozcan Monterrey. Muchísimas gracias, Ever. Muchas gracias, un saludo enorme para todo el equipo de Surcidores de Cuentos. También mucho éxito para este año 2022 y todos los que nos faltan todavía por seguir creando. Muchas gracias y bueno, pues a todos ustedes esperamos que hayan disfrutado esta charla y nos encontramos en la siguiente Entre Contadas. Muchísimas gracias. Red de Narradoras México.